Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Dr. J Fitness. Hoy os voy a hablar, os voy a dar mi propia elección acerca de los 5 ejercicios que creo os pueden ayudar a crecer vuestros brazos o a ganar mucho tamaño, puesto que los brazos sabéis que es una parte crítica que nos encanta a todos los hombres, tener brazos anchos, grandes, todo este tipo de cosas, fuertes, pero hay una cosa de la que os tengo que hablar primero, ¿vale? Lo primero de todo es advertiros de que ya sabéis que dirijo un montón de canales de YouTube acerca de muchos temas sobre finanzas personales, entrenamiento, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, Dr. J Finanzas Personales o Dr. J Fitness, todo este tipo de cosas, todo este tipo de temas son los que podéis encontrar en mis diferentes canales, ¿vale? Así que os animo a que los veáis, a que os suscribáis y todo ese tipo de cosas. La segunda advertencia que tengo que haceros, sobre todo, es que en el tema de los brazos, mucha gente piensa que los brazos solamente están compuestos por el bíceps y el tríceps, lo cual no es del todo cierto, ¿vale? Porque hay un músculo en la parte superior del brazo que se llama hombros, ¿vale? Los hombros son también músculos y además dejadme que os diga que unos hombros bien desarrollados, unos hombros bien anchos, unos hombros grandes son siempre un sinónimo de estética. Es decir, unos hombros bien perfilados dan una sensación de el doble de grande si efectivamente tienes una persona con grandes bíceps o grandes tríceps, pero por el contrario tiene hombros muy estrechos, ¿vale? Además, si tú ves a una persona desde atrás o incluso desde el frente, puedes ver que si tiene unos hombros bien desarrollados, pero a lo mejor no tiene unos bíceps o tríceps tan grandes, es cierto que la sensación de fuerza, la sensación de tamaño siempre va a estar gracias a los hombros. Los hombros profieren esa sensación de grandeza, por así decirlo, o de anchura o de amplitud que los bíceps y los tríceps no pueden dar. Por eso yo le doy tanta importancia a unos hombros bien desarrollados y por eso en este set de 5 ejercicios que en mi opinión son mis favoritos precisamente para crecer los brazos, os voy a meter ni más ni menos que los dos primeros para los hombros, así que vamos a por ello. El primero de ellos, el primer ejercicio sería el press militar, que como sabéis normalmente se puede ejecutar en una Smith Machine, en una máquina Smith, donde lógicamente podéis manejar un poco mejor la barra. También lo podéis hacer peso libre, obviamente, pero bueno, teniendo en cuenta que para mucha gente es un tanto peligroso porque tienes que llevar la barra por encima de la cabeza, pues también lo puedes hacer evidentemente en una máquina Smith. Lo más importante, y esto aplica prácticamente a todos los músculos, no solamente a los hombros, es la intensidad. Para mí es el factor clave. La intensidad con la que entrenes es inversamente proporcional a lo que vas a conseguir de músculo. Para mí personalmente de nada sirve hacer 4 o 5 series cuando realmente no estás llegando en las repeticiones al fallo, es decir, cuando sientes que ya no puedes hacer más. Entonces, para mí, esa intensidad tiene que ser aplicada exactamente de la misma manera. Yo prefiero ir a una sola serie o 2 series como mucho, pero teniendo la sensación de que no puedo hacer más de 10-12 repeticiones y que en la 10 o 12 voy a encontrar el fallo, es decir, no voy a poder subir más, voy a literalmente aniquilar el músculo y ahí tengo que parar, ¿vale? Entonces, la intensidad no solamente funciona para el hombro, sino para todos los músculos. Para mí, por ejemplo, irte a correr, me encanta salir a correr, pero no en la manera que a lo mejor estáis pensando. Me encanta salir a hacer series, ¿vale?, rápidas de 30 segundos, 40 segundos o 20 segundos a veces, pero no hacer 5.000 series, sino hacer 4 o 5, pero en cada una de ellas lo doy todo, ¿vale? Lo doy todo. Y así es como os tenéis que vaciar también en el gimnasio. Cada vez que vayáis a hacer una serie del ejercicio que sea, sabed que esa puede ser la última y tenéis que entrenar con esa intensidad, sabiendo que se acaba, sabiendo que no vais a tener más series para, no, es que me he quedado con ganas de más o me he quedado con la sensación de que no he hecho bastante. No, esa es la única serie, o como mucho una más, y tenéis que dar todo lo que tenéis en cada una de esas series. Y esto lógicamente aplica para los hombros y para cualquier músculo. Entonces, para mí el press militar está muy bien, pero por supuesto hecho y ejecutado con intensidad. El ejercicio número 2 vendría a ser el Arnold Press, ¿vale? O el Press Arnold, que es esencialmente sentado o de pie haciendo este giro, ¿vale?, hacia arriba, que en mi opinión, por cierto, y ya aprovecho para deciros que el aislamiento en cada músculo que entrenáis es crucial e importante. Por eso yo siempre prefiero hacer los ejercicios con mancuernas sentado. ¿Por qué? Porque de esa manera evitas el hacer pequeños trucos con la espalda, el hacer el swing con la espalda, el mover la espalda precisamente para ayudarte a levantar determinado peso. Eso hay gente muy experimentada que ya lo puede terminar haciendo porque controla más o menos ese movimiento, la famosa trampa. Pero en mi opinión lo ideal es sentarte, porque sentado aíslas completamente todo el cuerpo, el resto del cuerpo está técnicamente descansando y estás entrenando al 100% o al 99% con el músculo que quieres entrenar.
¿vale? Por eso yo el Arnold Press lo haría siempre sentado. Siempre va a ser mucho más difícil sentado que de pie. Y es por eso que lo considero un ejercicio esencial para crecer. Como veis, 2 ejercicios de 5 solamente de hombros para darle esa amplitud, ¿vale? Luego, cada uno también tiene que explorar un poco en el gimnasio qué es lo que le funciona, qué es lo que le gusta, qué es lo que le va bien, y a partir de ahí encontrar diferentes ejercicios. Luego, además, hay gente con pequeñas lesiones que no puede hacer determinados ejercicios y, lógicamente, tiene que buscar alternativas. Pero, en fin, en general creo que tanto el press militar como el Arnold Press son muy buenos ejercicios para crecer los hombros. Luego, el ejercicio número 3 vendría a ser ya la parte del bíceps. Para mí, los bicep curls, es decir, hacer giros, o los curls, como queréis llamarlo, no sé muy bien cómo se llama en España, pero me parece que son curls, con las mancuernas, son obviamente uno de los mejores ejercicios para crecer los bíceps. Pero, de nuevo, os vuelvo a decir lo mismo, para mí sentados tienen mucha más efectividad que si lo hacéis de pie. Lo podéis hacer de pie siempre y cuando os aseguréis que no os estáis moviendo, no estáis haciendo swing. Para mí, por ejemplo, otro truco, si lo queréis hacer de pie, es iros contra una columna, apoyar la espalda y a partir de ahí moveros, pero aseguraos de estar solamente levantando los bíceps, o levantando, perdón, las mancuernas con los bíceps. Otra cosa también muy importante es que en el caso de los bíceps, el movimiento negativo, la parte negativa del ejercicio, que es la bajada, ahí para mí está la clave de crecer. Es decir, sujetar bien la mancuerna para que no caiga, ¿vale? Para no dejarla caer, para que no se os caiga abruptamente, es la clave del crecimiento muscular. Es decir, está muy bien que vayáis arriba, ¿vale? Que levantéis el peso, pero ahí no está la clave del crecimiento, sino que está en la fase negativa, que es en la caída. Ahí es donde tenéis que retener con todas vuestras fuerzas e intensidad hasta que la mancuerna llega prácticamente, no al suelo voy a decir, pero sí a la parte final, a la parte de abajo, pero habiéndolo intentado retener. Ahí es donde el músculo está creciendo muchísimo, ¿vale? Es otra clave que no debéis olvidar. Por supuesto, vais a llegar a la exhaustación total del músculo si lo hacéis de esa manera. Luego, el cuarto ejercicio, pero no por ello menos importante en el caso de los bíceps, es los chin-ups, ¿vale? Las dominadas para bíceps. Comentan por ahí, y eso es algo que además podéis ver porque los gimnastas olímpicos, los de barras, tienen unos bíceps desproporcionadamente grandes con respecto al resto del cuerpo, ¿verdad? Pues dicen, y algunos argumentan, que las dominadas son precisamente, las dominadas para bíceps, son las que le hacen crecer esos bíceps tan grandes que vemos, porque tienen que equilibrar el cuerpo, tienen que moverlo y solamente con la fuerza de los bíceps. Entonces, mucha gente le gusta hacer este tipo de dominadas porque les ayuda a crecer los bíceps, con lo cual, bueno, estoy de acuerdo. Es verdad que hay algo de ciencia, por ahí algo de literatura científica que dice, ¿vale?, que las dominadas sí que van en ese sentido de hacer crecer los bíceps. Yo no lo tengo del todo claro, pero sí que parece, o por lo menos es una creencia bastante popular. Entonces, si queréis añadirlo, genial. Hay otros ejercicios de bíceps que os pueden ir bien, por ejemplo el hammer curl, que es un martillo, que es una variación de los curls, que también puede estar muy bien, que además, o en la que además trabajas braquial, el bíceps braquial es esta parte de aquí. Entonces, bueno, puede estar bien, pero yo personalmente, como creo que es una creencia que tiene cierta base, los chin-ups, las dominadas para bíceps, pueden estar muy bien. Y luego ya el quinto ejercicio, obviamente, es para los tríceps. Para los tríceps puede haber miles. A mí personalmente, por ejemplo, me gusta el de la mancuerna sentado por encima de la cabeza, que es una extensión, pero hay mucha gente que le encanta el press de banca invertido, es decir, el que agarras como si fueras a hacer un press de banca, pero con las manos al revés. Entonces, empujas hacia arriba y bajas hacia abajo y retienes, ¿vale? Es un muy buen ejercicio para tríceps también, pero hay otros, como por ejemplo el skull crush, que es tumbarte en un banco completamente y bajar la mancuerna, ¿vale?, hasta la cara, hasta prácticamente la cara. Hay, por ejemplo, también los fondos en paralelas, que también es un muy buen ejercicio, pero como digo, este que os he comentado es bastante popular, por lo menos en Estados Unidos, y es otra manera u otra forma posible también de crecer los tríceps, aunque hay obviamente miles de ejercicios. Pero como dije al principio, lo más importante es, número 1, la intensidad, ¿vale? Número 2, que aisléis bien el músculo. Y número 3, que encontréis ejercicios con los que os encontréis cómodos, ¿vale? Hay gente a la que, bueno, pues los tríceps en ciertas posiciones no les van bien y tienen que encontrar alternativas. Es un poco dependiendo de cada uno de vosotros y, por supuesto, si tenéis un entrenador, un coach, un entrenador personal, se lo preguntéis para ver qué os funcionaría mejor. Pero bueno, este es mi set de 5 ejercicios con los que creo que podéis crecer muchísimo los brazos y que es muy importante precisamente porque para los hombres el tener unos brazos anchos es lógicamente una parte estética muy bonita. Así que si os ha gustado el contenido, ya sabéis, dadle like, suscribíos y os veo en el siguiente.